El día de hoy vamos a ver archivos. Vamos a ver archivos. ¿Qué es un archivo? Un archivo será un concepto lógico que permite almacenar información de modo permanente y acceder y o alterar la misma cuando sea necesario. Entonces es un concepto lógico. Físicamente no existe un archivo, es localidad en memoria en donde nosotros guardamos información. Nos va a permitir entonces almacenar la información de modo permanente. Ya ven que los programas los habíamos estado usando, al menos en este curso hasta hoy, de manera volátil. Almacenábamos los datos en la memoria RAM, pero pues cuando se apagaba la computadora se perdían esos datos. En cambio, con los archivos vamos a poder guardar esa información de manera permanente. Vamos a poder acceder a ella, lo vamos a poder recuperar, la vamos a poder modificar todas las veces que sea necesario, todas las veces que quiera el usuario, ¿sí? Bien, entonces, díganme por favor, ¿quién será? ¿No? Aldo Cruz, ¿qué es un archivo? ¿Qué es un archivo, Aldo Cruz? No está Aldo Cruz. Alejandra Macías, ¿qué es un archivo? Tampoco está Alejandra. Alondra Santillán, Mande. ¿qué es un archivo, Alondra? Ay, no sé, profe, acabo de llegar. Acaba de llegar, pero lo Sí, acabo de perdón. decir. Pero tiene menos de un minuto que entré. Un archivo va a ser un concepto lógico que permite almacenar información de modo permanente. Vamos a poder acceder y o alterar la misma cuando sea necesario, ¿sí? Es un concepto lógico. Físicamente no existe, es memoria que nosotros reservamos para guardarle información. Ya no va a ser de manera volátil, ya no la vamos a perder cuando se apague la computadora, sino que va a persistir, va a estar de modo permanente en nuestro disco duro. Vamos a poder acceder a ella para modificarla o simplemente para leerla. También la vamos a poder modificar todas las veces que sea necesario. Para abrir un archivo, muchos de ustedes dirán, pues se usa doble clic. No, es un poquito más complejo. Para abrir un archivo secuencial, primero vamos a establecer un área de buffer. Vamos a reservar un área en memoria principal, en memoria RAM, en donde la información se va a almacenar temporalmente mientras se transfiere a memoria principal, de memoria principal a memoria secundaria. Axel Daniel. ¿No está Axel Daniel tampoco? Está en el chat. ¿Cuál es la memoria principal? La memoria RAM, la memoria principal va a ser la memoria RAM, ¿verdad? El buffer pues forma parte de la memoria RAM. Un buffer de entrada se va a alojar en la memoria RAM, en la memoria principal. Brian González, ¿cuál es la memoria secundaria? Brian. Si me saludó Brian. Ya se fue. Camilo Piña, ¿cuál es la memoria secundaria? No sé, profe. La memoria secundaria va a ser el disco duro, ¿sí? La memoria secundaria va a ser el disco duro, ¿sí? La memoria secundaria es el disco duro. Sigamos, pues, para abrir un archivo se realiza lo siguiente. Vamos a declarar un apuntador de tipo file.
A este apuntador de tipo file le vamos a asignar lo que nos retorne la función fopen. Fopen tendrá dos argumentos. El primero será el nombre del archivo que quiero abrir y el segundo será el modo en el que lo quiero abrir. Aquí está un ejemplo de la sintaxis. Les decía que se declara un apuntador de tipo file. A este apuntador de tipo file le vamos a asignar lo que nos retorne la función fopen. La función fopen va a retornar una dirección de memoria en donde se va a almacenar el archivo. La función fopen tiene dos argumentos. El primero será el nombre del archivo que quiero abrir y el segundo será el tipo de apertura en que yo quiero utilizar. Hay de lectura, de escritura o tipo añadir. Entonces, como les decía, se pueden abrir de los siguientes modos. Tipo de lectura, abre un archivo para lectura. El archivo debe de existir. El tipo de escritura se crea si no existe. Y si se existe, pues se borra el anterior y lo sustituye por el nuevo. Tipo A de añadir, va a abrir un archivo para escritura, pero al final del contenido. Si no existe ese archivo, pues se crea. ¿Ok? ¿Sí? ¿Puede regresar Bien. una diapositiva, profesor, por favor? No lo escuché bien, perdón. ¿Puede regresar una diapositiva, por favor? ¿Y cómo no? Para la sintaxis de cómo abrir un archivo, se declara un apuntador de tipo file. A ese apuntador le vamos a asignar lo que nos retorna la función fopen. La función fopen pues retorna una dirección en memoria. Tiene dos argumentos. Primero será el nombre del archivo y después tendremos el tipo de archivo. Es decir, el modo en que se abre el archivo. Existen tres modos: lectura, escritura y añadir. Para que se abra en modo lectura, el archivo debe existir. Si se abre en modo escritura, se crea si no existe el archivo y además se sobreescriben los datos si es que ya existía el archivo. En modo añadir, va a abrir el archivo para escritura al final del contenido. Si no existe, también se crea el archivo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, pues es hora de hacer un ejemplo, ¿les parece? Para que se entienda un poquito más. Ahí está el ejemplo, ¿lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, qué bueno. Sigamos entonces. No, pero hay que teclearlo, ¿no? ¿Verdad? Hay que correrlo, profe. ¿A quién? ¿Por qué? Al programa. Ah, el programa. Include stdio.h. Profe, nada más se ve el archivo. ¿Cuál va a ser el El archivo? PDF. No, o sea, no se ve. El se ve PDF su- es lo único que se ve. ¿Se ve el PDF? Voy. Ahí voy. ¿Y qué tal ahora? Ya Mucho sé. mejor. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer será declarar un apuntador de tipo file. A ese apuntador le vamos a asignar lo que nos retorne la función fopen. La función fopen va a tener dos argumentos. El primero será el nombre del archivo. Vamos a ponerle prueba.txt. ¿Sí? Y el modo en el que se abre, pues que sea de solo lectura. No vamos a modificar el archivo, solo lo vamos a leer. ¿Sí? Y entonces nos preguntamos si el apuntador es nulo, quiere decir que fopen pues no encontró el archivo. Entonces le vamos a escribir un letrerito al usuario que diga que no lo pudo abrir. ¿Sí? Que no pudo abrir el archivo, no existe, no se encuentra, lo que ustedes quieran. Y si no, el archivo se abrió correctamente. ¿Sí? Y así vamos a abrir el archivo, vamos a probarlo. Para ello necesitamos que el archivo prueba.txt se encuentre en la misma localidad que el programa.
Entonces, aquí voy a crear un archivo Profesor, que se llame. Profesor, ¿Mande? Sí. ¿Qué pasó? ¿Mande se usted? le Estaba cortado. ¿puede repetir lo que dijo? Es que se le cortó un poco. A mí se me cortó, qué triste. Va de nuevo. Entonces, aquí tenemos la sintaxis Solo para la parte abrir. de él. ¿Eh? Solo se le cortó a partir de la parte de EDOS. Ah, bueno, entonces desde aquí. Bueno, y si lo quiero repetir todo, ¿qué? No, está bien. Estoy jugando, ¿eh? Entonces vamos a declarar un apuntador de tipo file. ¿Sí? A este apuntador de tipo file le vamos a asignar lo que nos retorne la función fopen. La función fopen retorna una localidad de memoria. Entonces, esa será almacenada en el apuntador. Tiene dos argumentos la función fopen. El primero será el nombre del archivo y el segundo el modo en el que abre el archivo. ¿Sí? Una vez que se intentó abrir, ya que se invocó a la función fopen, pues vamos a evaluar si AP es nulo. Si AP es nulo, quiere decir que fopen no pudo devolver ninguna localidad de memoria. Entonces, pues ponemos algún mensaje de error, lo que ustedes quieran. Error, no se encontró el archivo, no existe el archivo, lo que quieran poner. Pero si es falso, quiere decir que AP sí tiene una localidad de memoria. Y entonces podemos imprimir, podemos trabajar con el archivo. En este caso, pues nada más estoy imprimiendo. El archivo se abrió correctamente. ¿Ok? Bien. Sigamos, pues. Ah, sí, les estaba diciendo que el archivo prueba txt debe encontrarse en la misma dirección, en la misma carpeta que mi programa. Vamos a ejecutarlo y ver qué obtenemos. Va a decir que se abrió correctamente. El archivo se abrió correctamente porque pues ahí está en la misma carpeta. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, No, profe. Muy bien. Entonces, pues vamos ahora a recuperar el contenido del archivo. Ya lo logramos abrir, ahora vamos a recuperar el contenido del archivo. Para ello vamos a utilizar ciertas funciones que nos permiten leer archivos. Vamos a ver cuáles son. Antes de la lectura, vamos a darle una revisada al FEOF. La función FEOF me va a indicar cuándo se ha llegado al final del archivo. Siempre va a devolver un 0 si no es encontrado el final. Cuando encuentra el final del archivo, entonces devuelve un 1, un verdadero. Entonces, lo que pasa aquí es que se abre el archivo y existe un cursor de lectura y escritura. Ese cursor va posicionándose en el contenido del archivo. Con FOF voy a saber si ha llegado al fin del archivo o no. Cuando no ha llegado al carácter fin de archivo, que se encontrará pues hasta el final, va a devolver un falso. Cuando el cursor llega al fin de archivo, va a devolver un verdadero. ¿Sí? Ese es el FEOF. Busca el fin de archivo. Entonces, la primera función que nos va a permitir leer información de un archivo será fgetc. La función fgetc va a leer del archivo un carácter, solamente un carácter, y no más. Uno a la vez cada vez que se invoca esa función. Es decir, invoco a fgets y ya estoy ahí en la F, ¿no? La vuelvo a invocar y ya estoy en la E. Vuelvo a invocar a fgetc y ya estoy en la O. La vuelvo a invocar y ya estoy en la F. La invoco de nuevo y leerá el salto de línea. La invoco de nuevo y leerá la I, la N y así. Cada vez que se invoque la función, va a avanzar el cursor de lectura en el archivo. ¿Sí? Pero vamos a verlo con el ejemplo. Entonces, lo mismo para abrirlo. Utilizo un apuntador de tipo file. Ese apuntador de tipo file le asigno lo que me retorne la función fopen. Después pregunto si se pudo abrir el archivo o si no. Si se logró abrir el archivo, pues aquí ya puedo trabajar con él.
Y entonces yo necesito una variable de tipo carácter. Ahí está mi variable de tipo carácter y C va a ser igual, carácter va a ser igual a fgetC, va a leer del archivo AP. Entonces voy a leer un carácter y pues lo quiero imprimir en pantalla, pues vamos a imprimirlo en pantalla, ¿no? Sí. Pero esto, como ustedes ya seguramente están pensando, debe de ir dentro de un ciclo. Lo podemos meter en cualquiera de los ciclos. Vamos a utilizar para este caso el ciclo while. Entonces, mientras que ¿qué piensan que voy a evaluar? El fin de línea. El fin de archivo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que mientras el feo F de AP sea null, mientras el feo F de AP sea falso, entonces pues voy a leer un carácter y lo voy a imprimir en pantalla. ¿Sí? Así de fácil, así de sencillo. Y tengo un error de llaves, ¿verdad? Me había faltado poner una llave. Entonces, pues ya podemos ver que el archivo se abrió correctamente y después el contenido del archivo. Hola, mundo de los archivos. Habría que ponerle, para que no se vea tan feo, pues por acá un salto de línea. Quizás aquí, ¿no? Ok. Aquí para que me crean que sí está leyendo un carácter a la vez, le voy a poner un tabulador. Y ahora dice, el archivo se abrió correctamente. La siguiente cadena, hola, mundo de los archivos. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Puede volver a repetir cómo funciona FOF, por favor? Sí, claro, el FOF. El FOF es una función que me está evaluando si el cursor de lectura del archivo se encuentra al final del archivo o no. Por ejemplo, supongamos que este es el contenido del archivo. El cursor de lectura va a estar apuntando a la I, ¿no? Al inicio del archivo, bueno, más bien aquí. Se invoca la función fgetC y el cursor de lectura avanza una unidad, ¿sí? Se vuelve a invocar y avanza otra unidad, un carácter más. Se vuelve a invocar y avanza otra unidad más, ¿ok? Y esto me va a estar indicando falso. Cuando no esté al final del archivo, va a estar devolviendo falso. Va a estar evaluando, la I es el final del archivo, no. La A es final de archivo, no. La C es final de archivo, no. La A es final de archivo, no. Y así todos hasta que llega al final del archivo. Cuando llega aquí va a evaluar, ¿este es el final del archivo? Sí. Entonces ya aquí manda verdadero. Entonces, ¿verdadero es igual a null? No es igual a null, verdadero, entonces ya se sale del ciclo while. ¿Ok? Aquí falso es igual a null, pues sí. Por eso está ingresando a este ciclo para leer carácter por carácter. ¿Sí? Ok, gracias, profesor. Por nada. Seguimos pues. Siguiente función. La función fgets. Bueno, nada más aquí me falta ponerles, para que me crean que es un carácter a la vez, vamos a ponerle n. Y ahora el resultado será la lectura del archivo, pero nos va a poner con un salto de línea cada uno de los caracteres. ¿Ok?
Siguiente función, entonces, la función fgets. La función fgets lee cadenas de caracteres de tamaño predefinido o hasta que encuentra un retorno de línea. Entonces, aquí vamos a poder leer cadenas del tamaño que nosotros queramos, o si encuentra un enter, un salto de línea antes, pues hasta ahí va a leer una cadena, ¿sí? La sintaxis es, primero vamos a poner el nombre de la cadena en donde voy a almacenar, después qué tipo de datos se va a leer y, perdón, qué tamaño de la cadena se va a leer, y después el apuntador al archivo. Pues vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a utilizar ahora ya no un carácter, sino una cadena. ¿De qué tamaño quieren que vayamos leyendo la cadena? ¿25? De 25. De 25, a ver, 25. Ahí está, 25, ¿no? Y entonces yo voy a ocupar exactamente lo mismo. El apuntador de tipo file, la asignación a ese apuntador de lo que me retorne la función fopen con sus dos argumentos, los cuales son nombre del archivo y modo de apertura del archivo. Después voy a preguntar si AP tiene dirección. Si no tiene dirección, pues es un error. Pero si tiene dirección, podemos trabajar con el archivo porque pues ya se abrió correctamente. Aquí vamos a decir que mientras el FOF de AP sea nulo, vamos a leer una cadena completa con fgets. La función fgets, primero le tengo que poner aquí en qué cadena lo voy a almacenar, en este caso es cat. Después el número de caracteres de la cadena y después de qué archivo estoy leyendo, ¿sí? Aquí ya no voy a imprimir un carácter, sino que voy a imprimir una cadena de caracteres, ¿sí? Más o menos. Ok. Vamos a compilar. Ah, pero pues vamos a ponerle algo más, ¿no? Porque como que es muy poco el texto de Hola Mundo para que pueda yo leer caracteres de tamaño, cadena de caracteres de tamaño 25. ¿Sí? Ahora sí, ya tiene un poco más de contenido el archivo que voy a abrir. Y me dice que aquí me falta un punto y coma, ¿verdad? Entonces, la función fgets va a leer un número determinado de caracteres, los que yo le indique. Entonces, aquí hay 25, o hasta que encuentra un salto de línea. Aquí encontró un salto de línea, entonces hasta ahí llegó la cadena. Después encontró un salto de línea y hasta ahí llegó el tamaño de la cadena. Después ahora sí encontró caracteres y contó hasta 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Sí? ¿Por qué 24? Pues porque ahí está un carácter que no vemos nosotros, que es el carácter fin de arreglo, fin de cadena, ¿sí? Con este carácter, pues ya son los 25 del tamaño que habíamos puesto. ¿Más o menos? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, que aquí en vez de 25, vamos a ponerle 10. ¿No? En vez de 25, le ponemos 10. Ahora estoy leyendo cadenas de tamaño 10, ¿ok? O hasta donde encuentre un salto de línea, ¿ok? Bien, siguiente función de lectura. La función fscanf. La función fscanf funciona exactamente igual, de la misma manera que scanf, solamente que ahora el dispositivo de entrada no será el teclado, sino será un archivo. Vamos a ver cómo funciona directamente con un ejemplo. La sintaxis es fscanf, después primero ponemos el apuntador al archivo, después el formato en el que vamos a leer y por último las variables en donde vamos a almacenar lo que encontremos en el archivo. Entonces, ¿qué les parece si dejamos la cadena? Vamos a ponerle de tamaño 15, un poco más chica. Uso exactamente lo mismo, un apuntador de tipo file. Ese apuntador
Le vamos a retornar le vamos a asignar lo que me retorne la función fopen. Esta función tiene dos argumentos. El primero será el tipo en el que voy a abrir el archivo y el segundo argumento será el modo en el que voy a abrir el archivo. ¿Sí? Después voy a preguntar si el AP es nulo, pues hay un error en la lectura del archivo, pero si no, ya puedo comenzar a trabajar con el archivo porque pues se abrió correctamente. Aquí también es lo mismo, mientras FOF de AP sea nulo, yo voy a leer, pero ya no con fgets, sino con fscanf, ¿sí? Voy a leer con fscanf. ¿Qué voy a leer? Voy a leer del archivo AP, quiero leer una cadena y la voy a almacenar en CAD. Una vez que lo lea, pues lo imprimo en pantalla y listo. ¿Sí? Vamos a ejecutar, vamos a probarlo. Y aquí está. Como pueden ver, fscanf no le va a importar los saltos de línea, ni los tabuladores, ni los espacios entre palabras. Va a leer una palabra hasta encontrar un salto de línea, un tabulador o un espacio. Hasta ahí va a considerar que es una palabra. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver la diferencia? Sí. Entonces, en la primera función, leemos un carácter a la vez. En la segunda función, la de fgets con S, vamos a leer cadenas de un tamaño predefinido o hasta encontrar un espacio. Y la función fscanf nos va a permitir leer con formato hasta donde encuentre un espacio. No importa el tamaño que sea de la cadena, hasta que encuentre un espacio, hasta ahí va a leer fscanf. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Muy bien. bueno, un poquís. Vamos a ver un ejemplo un poco más elaborado, ¿va? Va. Profe, en el chat le piden que si puede volver a explicar fscanf, de favor. Ah, claro que sí, como no. No vi el chat, perdón. fscanf funciona exactamente igual que scanf, solamente que ahora el origen, el dispositivo de origen, no es el teclado, sino el archivo. Es decir, voy a leer directamente del archivo. El primer argumento de fscanf será de qué archivo quiero leer. El segundo será qué tipo de dato voy a leer. Y el tercero, en qué variable voy a guardar lo que estoy leyendo. En esta ejecución podemos darnos cuenta que fscanf lee palabras completas. Ya no las corta como en el caso de fgets, en donde le poníamos de tamaño 10 y o nos completaba con otra palabra o la cortaba, ¿no? Por ejemplo, nada más ponía de tamaño 10. Así es, si el archivo no tiene nada, si se encontrara vacío, directamente llega al fin de archivo y se sale de este ciclo while. Entonces ya no leería nada porque pues está vacío. No marcaría error, sino que diría, ah, ya es el fin de archivo, entonces continúo la ejecución del programa aquí. Y se termina el archivo sin hacer nada. Se termina el programa sin hacer absolutamente nada. ¿Sí? Va que va. Bien, entonces hagamos el ejemplo. Vamos a leer números de un archivo. Yo voy a poner, vamos a declarar a mi apuntador de tipo file. A este apuntador de tipo file le voy a asignar lo que me retorne la función fopen.
la función fopen va a tener dos argumentos. El primero será el nombre del archivo que quiero leer y el segundo será el modo en el que voy a leer el archivo. ¿Sí? Listo, entonces aquí podría o no ponerle si el FOF, no, perdón, si AP es igual a nulo, bueno, pues entonces quiere decir que hubo algún problema en la apertura del archivo y entonces pues, mandan un mensaje de error, el que ustedes quieran. Pero si no, pues ya puedo comenzar a trabajar con el archivo. ¿Sí? Yo voy a invocar a la función fscanf. Voy a leer del archivo, quiero leer un dato de tipo flotante y lo voy a almacenar en la variable x. Como ustedes seguramente ya están diciendo, pero no los oigo, que me falta declarar x y de una vez declaro y. Entonces voy a leer un número. Luego voy a leer un carácter. Quiero leer un carácter. Luego voy a leer otro número. ¿Sí? Ah, no, perdón. Estoy leyendo un carácter, entonces voy a declarar otra variable que sea un carácter y se va a llamar operador. Esta variable se va a llamar operador. Por último, voy a leer del archivo igual un dato de tipo flotante y lo voy a almacenar en y. ¿Sí? Aquí lo único que estoy haciendo es leyendo. ¿Ok? Entonces, pues voy a manejar un switch y voy a evaluar el operador. Caso más. Profesor, ¿no está mal escrito switch? Ajá. Ah, sí, perdón. Gracias. Entonces, en el caso A, yo voy a imprimir, un letrerito que diga la suma de %F y %F es %F. Ajá. Díganme ustedes qué variables irían aquí. ¿O qué alcancen? X y Y. Nada más. Y la suma Tres. de X y Y. Son 3, claro. X, Y y X más Y, ¿verdad? ¿Sí? Y break, ¿ok? Lo mismo hago para la resta, multiplicación y división. Para la resta, la Faltó multiplicación una coma antes de X. y la división. Híjole, ya son 4, ¿no? Listo, gracias. ¿Ok? Y ya acabamos con el ciclo switch y de hecho también con el programa, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues vamos a probarlo. En nuestro archivo de prueba, ¿qué quieren que le pongamos? No sé, 5 por 2 o 5, bueno, lo que sea. 5 por 5. Tengo un error. Me faltó punto y coma. Ah, pues claro, al final de todas las líneas. Y no me dijeron, qué mala onda. También falta cambiar los signos, ¿no? De las operaciones. ¿O no? Sí, muy bien, gracias. División. Esta era multiplicación, ¿no? Y división. Y también los letreros, ¿verdad? Sí, y borró una Y. Falta la Y en la multiplicación. También se me borró un paréntesis, ¿no? Sí. Ok. Muy bien.
La multiplicación de 5 y 5 es 25. Qué padre, ¿no? Ustedes quizás podrían ponerle muchas operaciones a su archivo. No sé, por ejemplo, 6 más 4, 9 menos 7, 5 entre 2, 9 por 9, 100 más 113, bueno, 1113, lo que sea, 8 menos 9, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo le haría para leer todos? Pues sencillamente pongo aquí un ciclo while, ¿no? Mientras el feo f de AP sea igual a null, voy a hacer todo esto, voy a leer, 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 después vuelvo a leer, 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 leer. Por supuesto, y imprimo la operación correspondiente, luego vuelvo a leer, imprimo la operación, leo, imprimo la operación, leo, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Y dónde terminaría el mientras? Me falta una llave, ¿no? Listo. Ya decía yo que me faltaba un salto de línea, ¿no? Vamos a poner el salto de línea a las 4. ¿Sí? Y listo, estamos haciendo todas las operaciones que hay en el archivo. La multiplicación es 25, la suma de 6 y 4, 10, la resta de 9 y 7, 2, la división de 5 y 2, 2.5, la multiplicación de 9 y 9, 81, la suma de 100 y 1113, 1213, la resta de 8 menos 9 es menos 1. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí ¿Qué es nada lo que más. tiene el archivo para que hagan las operaciones? ¿Qué, perdón? No me escuché bien. Más fuerte. ¿Qué es lo que tiene el archivo para que se hicieran las operaciones? Vamos a abrir el archivo. Tiene número, carácter, número. 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 ¿Sí? Ok. Aquí, por ejemplo, como nosotros en el programa los declaramos como flotantes y los estamos leyendo como flotantes, pues podríamos leerlos desde el archivo como un flotante, ¿no? Ese no. ¿Sí? Y funciona igual. Los lee como un flotante. Ujú. Esa es la utilidad de scanf, que podemos leer los distintos tipos de datos provenientes del archivo. Y con las otras dos solamente podíamos leer caracteres. Con la función fgets y la función fgetc solamente podíamos leer caracteres. Pero con la función fscanf podemos leer números. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo podríamos hacerle para poder editar el archivo? Sí se puede, ¿no? Sí, claro. Ahorita vamos a ver funciones para escribir. Ok. Estas son para leer. Estas tres que vimos son para leer, pero ahorita vemos las que son para escribir. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿nos podría poner otra vez la presentación? Es que no tomé captura de pantalla los programas para copiar la sintaxis de los Ajá. Fs.
O sea, aquí sería una. Esta es la de fscanf. ¿Ya? ¿Pasa Ya, otra? por favor. Esta es la de fgets. Con ese. Estas diapositivas, de todas maneras, se las subo. Y creo que puede copiar. Ok. Sí. Así es, compañera Jennifer. Tiene Ah, usted ok. toda la razón. Vale, bueno, entonces ya no es necesario. Es que casi no me meto al Classroom. Ah, bueno, sí, échale un ojito por ahí. Vale. Bien, pues vamos a ver, sigamos entonces leyendo. También les voy a subir, esto creo que no lo he subido, pero les voy a subir los ejercicios propuestos para archivos. Estos son 10, a lo mejor no alcanzamos a hacer todos en la práctica, pero pues ahí los tienen, ¿no? Por si un día se aburren el fin de semana, pues le pegan a esos programitas. Sigamos. Funciones para escribir. La función fputc. La función fputc me va a imprimir un carácter a la vez del archivo. Uno y solo uno a la vez. ¿De dónde lo vamos a sacar este carácter? Pues lo podemos obtener desde el teclado o quizás algún dato que estemos calculando. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo para putc. ¿Quieren el último? Quedó bonito el último, ¿no? ¿No lo quieren en su chat? Sí. Por favor. Sí, por favor. Sí, profe. No me griten. Oigan, ¿vieron ese Mario Chin? Qué Sí. grosero. Este ya se los pasé. Ah, sí, nos quedamos en que vamos a hacer uno para escribir. Para escribir, pues también necesitamos declarar un apuntador de tipo file. A este apuntador le vamos a asignar lo que nos retorne la función fopen. La función fopen va a tener dos argumentos. A este lo voy a llamar resultados.txt. Y pues vamos viendo que tenemos dos opciones para escribir. Primero con W. Y ahorita vemos el otro modo. Con W se va a escribir desde cero el archivo. Si no existe el archivo en la carpeta, se va a crear automáticamente. Como se crea automáticamente, ya no tiene caso que yo pregunte si existe, porque pues ya me lo está creando el compilador. Entonces, puedo yo trabajar directamente con él. Vamos a utilizar este algoritmo que nos permite capturar, este de aquí, nos permite capturar del teclado. Entonces, le voy a decir al usuario primero. Vamos a decirle al usuario, introduce un texto. Introduce un texto. Ay. Ah, pero les dije que vamos a utilizar ese, ¿verdad? Entonces, mientras lo que se esté escribiendo lo vamos a capturar con getChar. Y mientras eso que estamos capturando con getChar sea diferente de salto de línea, pues vamos a ver qué le hacemos. Entonces, me hace falta declarar un apuntador de tipo carácter, perdón, una variable de tipo carácter. Entonces, mientras sea diferente de salto de línea, yo voy a escribir ese carácter en el archivo con fputc. Con fputc vamos a poner primeramente el carácter que quiero yo escribir en el archivo y luego el apuntador al archivo en donde lo quiero yo escribir. ¿Sí? Y listo. Una vez que haya terminado de leer de escribir, perdón, el usuario, le pueden escribir cualquier cosa, ¿no? Gracias, gracias por tu escrito, lo que ustedes quieran. Tan guapo como lo quieran ustedes poner a su programa.
Entonces vamos a guardar. Está compilando. Ahí está. Entonces introduce un texto. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Anoche te llamé. Y ya le doy enter, ¿no? Y listo, ya terminó el programa. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Saber el texto. Vamos a ver el texto, ¿verdad? Aquí pueden ver que el programa lo tengo en el escritorio. Entonces, el archivo resultante está aquí en el escritorio. ¡Wow! ¿Qué les parece? Podemos crear archivos. Magia, dice Axel. Magia, magia, magia. Muy bien. ¿Qué les parecería bueno, vamos a verlo de la otra forma, ¿no? Si yo le pongo en modo añadir, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se va a escribir al lado? Se va a escribir al final del contenido, ¿no? Entonces le había puesto, hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Anoche te llamé. ¿Qué sigue? Te fuiste a ver a la Torre Eiffel. Algo así. No se sabe la canción. Creo que no, profe. ¿Cuál es? Más o menos la Híjoles. ubico, más o menos la ubico. Ya saqué la edad. No puede ser. Que creo que era... ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. ¿Aún no te envió la postal? Ah, sí es cierto. Algo así. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo El grupo se estás? llama Espero no del Desatados. todo mal. ¿Aún no te Exacto. envío la postal? Sí, más o menos me acuerdo de la canción. Algo así. Cierto. Me equivoqué yo entonces. Entonces, como pueden ver, se escribió después del texto que ya tenía, ¿no? Esa es la diferencia entre A y W. ¿Ok? ¿Sí? Profe, entonces si pusiera una W, ¿se sobreescribiría sobre lo que ya está? Sí, mire, vamos a ponerle una W. Cerramos este archivo. Vamos a ejecutar el programa. Y pues vamos a escribir un texto. ¿Sí? Me van a decir que tampoco se la saben. Es así. ¿Es así? Al menos una. Y entonces se borró lo que tenía anteriormente. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Y esto lo hicimos con fputc. Nos pone un carácter a la vez en el archivo 1 y solo uno. ¿Ok? Siguiente función. Vamos ahora a ver la función fpots. Con S. Fpots. Con S al final y ya no con C. Creo que no la tengo. No la tengo en la presentación, pero ahorita lo hacemos en el ejemplo. Como vamos a leer toda una cadena, pues ya no necesitamos este ciclo mientras. Vamos a utilizar, bueno, es recomendable de todas maneras limpiar el buffer para que no tengamos basura. Y vamos a leer la cadena con gets. Con gets. Ah, pero es una cadena, hemos dicho que es una cadena, entonces aquí hay que ponerle un tamaño, ¿no? Y vamos a escribir en el archivo con la función fpots. El primer argumento de la función fpot será la cadena en donde yo quiero almacenar y el segundo, el apuntador del archivo, es decir, el archivo en donde quiero escribir. Y listo. Todavía más fácil que en la función anterior. Como le pusimos que se sobreescribiera,
¿Se la saben? Sí, profe. Tampoco. Clásica. Entonces, pues se sobreescribe, ¿no? Si yo le quisiera escribir después de, pues le pongo añadir. A de añadir o W. Lo que ustedes necesiten, ya sea que necesiten escribir al final del archivo o sobreescribirlo completamente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Más o menos? Profe, Mande ¿A usted. de añadir también abre un archivo si es que no existe? A de añadir abre un archivo si no existe. Sí, claro que sí. Vamos a Ah, ok. ponerle A de añadir y que sea resultados 1, ¿no? Por ejemplo. Ponemos cualquier cosa. Y entonces debemos de tener aquí un resultados 1. Aquí está, mire. ¿Sí? Resultados 1. Entonces, sí, con A de añadir también va a crear el archivo si es que no existe este. Ok, ok. ¿Para qué va? Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí hay pregunta al Nair o qué? ¿O por qué puso así? No, ese yes lo puse hace como 2 horas. Más que no Ah, sé. perdón. Apenas lo voy viendo. Disculpe usted. Siguiente función, función f scan f. La función la función fprintf va a funcionar exactamente Profe, igual. en el chat hay una pregunta. ¿Qué Profe, yo pasó, tengo una Mariana? pregunta. Sí. Que ¿cómo podemos hacer para que el usuario ponga el nombre del archivo? Ah, sí. Después de esta printf lo vemos, ¿va? Para que lo ponga en línea de comandos, se refiere usted, me imagino. Ok. ¿Sí? Va que va. fprintf. Con fprintf vamos a imprimir con formato en un archivo. Vamos a poder imprimir con formato dentro de un archivo. Vamos a combinar fprintf con un arreglo para este ejemplo. Entonces, ya no le voy a pedir un texto al usuario, ya no le voy a solicitar que me lo escriba con fpods, sino que voy a tener una matriz. ¿De qué tamaño les gustaría? ¿De 3? ¿Está bien? Sí, de 3. De 3, ok. Y de 3 en 3 se va a ir. Esta es para la I y esta va a ser para la J. Para las filas, para las columnas. Aquí vamos a escribirle un salto de línea para que nos lo escriba bonito. Y aquí pues ya imprimimos el dato, ¿no? Vamos a imprimir un dato de tipo entero. Ah, pero lo quiero imprimir en el archivo. Entonces pongo fprintf, aquí AP, lo voy a imprimir en el archivo. Un dato de tipo entero y este será I más J por 2, ¿no? Por ejemplo. I más J por 2, lo que sea, lo que ustedes quieran poner. Y listo, vamos a ver qué ocurre. Va a ser de modo, vamos a ponerle de modo lectura, de escritura, perdón, W. Le vamos a llamar matriz. Matriz. Gracias. Y ya no tenemos nada en pantalla, pero si vamos y abrimos el archivo, aquí está matriz, se encuentra la matriz. ¿Qué me faltó? Para que me lo imprimiera como matriz. ¿Tabular? Aquí un tabulador, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí por qué no lo hizo? AIJ, AIJ. Ah, si se fijan, aquí nada más utilicé printf. No imprimí el salto de línea en el archivo. Entonces lo quiero yo imprimir en el archivo. Le voy a poner fprintf y en qué archivo lo quiero poner. Gracias. Ahora sí, abrimos matriz.
Y veamos si se actualizó. Ahora sí, miren, me aparece una bonita matriz en el archivo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos apostando, ¿no? Como que ya se están durmiendo. ¿Qué pasará? ¿Qué opinan? Ya le cambié a Doc. ¿Se volverá un documento de Michael? Pero no es nativo del sistema, ¿sí? ¿Apostamos? ¿Quién apuesta porque se crea el archivo y quién porque no? Pues vamos a ejecutarlo, ¿no? A ver qué hace. Dice, gracias. Sácatelas. A ver. Aquí está, miren el punto doc. Ahora que lo abra el Word va a ser otra cosa. Miren. Se hubiera apostado. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿A poco no? ¿Y este? ¿Qué opinan? ¿Una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo. ¿Creen que se pueda? También supongo que se puede. Se crea cualquier tipo de archivo, ya que eso es lo que hace W. Cuando no existe, lo crea. Ajá. Aquí está. Vamos a ver si se imprime, ¿no? El hechicero, dice Mariana. El hechicero. El formato y la extensión de archivo no coinciden. Puede que el archivo esté dañado. ¿Desea abrirlo de todos modos? Sí, vamos a abrirlo. ¡Oh! ¡Oh! Miren. Qué padre, ¿no? Sí. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ese también ese es el del PowerPoint, ¿no? No le falta una X. Ya lo creó. A ver. ¿Qué? Este sí no me abrió nada. Qué triste. Qué mal. En versiones anteriores, sí me creaba el archivo y por cada salto de línea creaba una nueva diapositiva. Estaba bien padre. Pero ¿no le falta una X después del PPT? PPT, PPTX, aquí. Creo. Bueno, fue lo que le A ver qué pasa. Aquí está. Dice, encontró un problema en el contenido. A ver, reparar. Lo sentimos. No, dice que no. ¿Saben qué otro? Tampoco, y ese nunca se ha dejado, es en PDF. Sí crea el archivo, pero no se puede abrir. Es que ya hay permisos, ¿no? ¿No lo dejó? Sí, es cuestión de permisos. Miren, aquí está el PDF. ¿Dónde está? Aquí está, matriz PDF. Y dice que no lo puede abrir. Que no es admitido o está dañado. Pero pues ya esa es cuestión de permisos. Y ahora, ¿qué pasaría si pongo? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Aquí está, matriz JPG. ¿Lo intento abrir? Es lo mismo, ¿no? O sea, el archivo sí se crea, pero pues no tiene nada. ¿Sí? Tiene unos números ahí, pero en realidad nada que me pueda representar una imagen. Y en general, pues pueden crear ustedes cualquier tipo
de extensión, pero pues que exista un programa asociado a ella, pues es otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el archivo matriz triple X se creó, pero no hay ningún programa asociado a este archivo que lo pueda abrir. ¿Sas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay una manera de meter alguna clase de dato gráfico para crear un JPG? En C, aunque sea. ¿Habrá alguna manera? Sí. Pero, pues es que al fin y al cabo, todo son ceros y unos, ¿no? Habría que meterse y desmenuzar una imagen, la imagen que usted quiera, y ponerle aquí, por ejemplo, si fuera en código ASCII, que imprima los correspondientes códigos ASCII en el orden que llevaría para que me lo pudiera abrir el programa asociado a los JPG. De que se puede, pero es un montón de trabajo. Para hacerlo en C, claro, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Ya que esa respuesta creo que no satisfizo sus necesidades. ¿Puede pasar eso? ¿Mande? Profe. Mande. ¿Qué pasó? ¿Se podrá que editemos lo que hay dentro? O sea, no agregarlo, sino editar. O sea, que nos mande el texto que hay dentro y podamos agregar cosas o quitar, poner. Sí, ¿de qué formato? Ajá, texto. O sea, ¿De TXT. texto? Sí. Sí, nosotros podemos, en TXT podemos manipularlo a nuestro antojo. ¿Cuál sería el algoritmo? Primero, copiarlo todo, ¿no? Primero, abrirlo en modo lectura. Trabajarlo, lo que usted le quiera quitar, poner, actualizar, borrar, sumar, concatenar, lo que usted quiera, ¿no? Aquí iría en este fragmento todo lo que usted le quiera hacer al archivo. Una vez que terminó de trabajar con él, pues lo escribe. Lo cierra primero. Para cerrarlo es con fclose. Lo cierra. Pero guardó toda la información, quizás en algún arreglo o en alguna estructura, en alguna pila, en alguna lista. Guardó la información que usted leyó previamente del archivo. Primero lo leyó, lo guardó en algún tipo de estructura, desde un arreglo hasta una lista ligada. Después trabajó con ella, cierra el archivo, después lo vuelve a abrir, esta vez en modo escritura, y ya aquí guarda en el archivo la estructura que usted haya modificado. Y ya queda actualizado el archivo con la nueva información. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, lo iremos haciendo, no se preocupe. Lo haremos en breve, a más tardar la siguiente clase. Ok. ¿Va que va? ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces vamos a hacer lo que solicitaba la compañera hace rato, de que le dé yo el nombre del archivo en línea de comando, ¿no? ¿Sí? En línea de comando, o tal vez pudiera ser también en línea de comando primero. Lo primero que tenemos que hacer es aquí darle argumentos al método principal. El primero será el número de argumentos que yo voy a tener, que yo voy a recibir en línea del comando. Y el segundo será un arreglo de cadenas. Y el segundo será un arreglo de cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ejecute el programa, lo voy a necesitar ejecutar en el símbolo del sistema. Aquí lo necesito ejecutar. Le voy a poner el nombre de mi archivo, ¿no? Se va a llamar sumar, espacio, y aquí le voy a poner resultados.txt. Este es un arreglo de cadenas de tamaño 2.
El primer elemento es la cadena sumar y el segundo elemento es la cadena resultados.txt. Esa cadena se encuentra declarada como argumentos a main. Esto nos permite manejar en línea de comando los argumentos y que estos se incorporen a nuestro programa para su funcionamiento. Ahorita yo creo que ya que se ejecute le van a poder entender un poco más. Entonces aquí pues igual necesito un apuntador de tipo file. A este apuntador le voy a asignar dos argumentos. El primero será el nombre del archivo. En este caso será el argumento, el segundo elemento del arreglo de cadenas que se encuentran como en la línea de comando, que se encuentran en la línea de comando. Le voy a poner de escritura y pues imprimo una matriz, ¿no? ¿Sí? Esto ya no es parte del ejercicio. Se va y listo. ¿Sí? Pues vamos a probarlo. Compilamos y a la hora de que el compilador lo trate de ejecutar, se va a morir. Creo que ni siquiera pudo compilarlo, ¿no? Es que me estorbaba esto. Ahora sí. Gracias. ¿Pero qué hizo? Y es más, aquí ya se murió. ¿Sí? Ya no supo qué hacer el compilador porque este programa debe de ejecutarse en línea de comando. Entonces, pues vamos a abrir la línea de comando. Ahí. Quiero cerrar esta ventana. Ahí está. En línea de comando, lo tengo en el escritorio. Mi archivo se llama sin nombre 3. Aquí está el ejecutable. Le voy a guardar un nombre, ¿no? Para que guardar como le voy a llamar prueba. Ah, prueba ya existe. Le voy a llamar programa. Ahora sí, entonces yo voy a poner prog espacio. ¿Qué nombre quieren para el archivo? Díganme un nombre. Gato. Dato.txt. Ay. Dato.txt. ¿No? Y dice que prog no se reconoce. Ah, caray. Ah, lo que pasa es que nada más Falta el lo otro guardé. argumento, ¿no? No. Lo que pasa es que lo guardé, pero no lo compilé. Entonces, por eso no se creó, no se había creado el prog.exe, nada más existía el prog.cpp. Entonces, ¿dónde está prog? Acá está. Prog.exe. ¿Ok? Ahora sí, prog espacio dato.txt. Gracias. Y podemos ver aquí que se creó el archivo dato.txt, que no lo encuentro. ¿No lo ven por ahí? Aquí está, dato.txt. Y me crea la matriz en dato.txt. ¿Sí, compañera? ¿Se resuelve su duda? De cómo darle el nombre del archivo. Yo creo ya se durmió. Profe, creo que la compañera que le iba a contestar dice que se le trabó Zoom. ¿Se le trabó el Zoom? Qué En triste. el grupo de WhatsApp puso. No, yo no la saqué. ¿Cómo cree, Axel? No. No, yo no. No he sacado a nadie en lo que va del semestre. Ah, el Zoom sacó a la compañera, tal vez. Híjole, bueno, pero lo bueno que está grabada la sesión y le podrá dar un vistazo a la clase y ver si eso resolvía su duda o no. Muy bien. ¿Hacemos otro ejemplito? Sí. Va que va. Me voy a copiar ¿Lo esto pasó? porque es lo mismo, ¿no? Ah, no, esto de aquí. Lo voy a copiar porque es lo mismo, el apuntador de tipo file y el include y eso.
Una vez que tengo el apuntador de tipo file, a este le voy a asignar lo que me retorne la función fopen. La función fopen tiene dos argumentos. El primero, el nombre del archivo, y el segundo, el modo en el que voy a abrir el archivo. Vamos a llamarle W. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué pasaría? Díganme ustedes, por favor, qué función me concatena caracteres. Print. Print no. Vamos a meter esto dentro de un ciclo for. String. Desde i igual con 0 hasta ¿dónde? ¿Menor que quién? Vamos a ponerle menor que 100. Y de 1 en 1. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Qué pasaría si yo antes de escribir el archivo utilizo la función strcat para concatenar la i con la extensión .txt? ¿Sí? Aquí, por supuesto, me va a hacer falta incluir la librería string.h. Ahí está. String.h. Entonces, hasta lo estoy haciendo despacito. No recuerdo bien si strk en dónde deja la concatenación. Déjenme ver, vamos a escribir i. A ver si ahí. Ah, no, pero sería... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? STRA, pum, pum, lo deja en i. No, entonces necesito otra variable, una variable auxiliar. Una de tipo carácter, que se llame j. J va a ser igual a i. Y aquí a j le vamos a concatenar txt. Y ahora sí, ya no estoy afectando al contador i. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué dice? Error inválida de conversión de carácter a carácter. Bueno, entonces vamos a ponerle un tamaño. Vamos a ponerle un tamaño a j. A ver si así. Dice que incompatible entero a carácter. Pues entonces, ¿cómo puedo yo hacer i? Pero, pues lo declaramos como carácter también, ¿no? Al final falta un corchete ¿Dónde diga? main, ¿Dónde? en la estructura de main. Le falta una llave al final del programa, profe, en el main. Claro, cierto. Y aquí me falta i, ¿no? También. Listo. Qué padre, ¿no? O sea que todos estos archivos los voy a poder crear. ¿Cómo ven? Este programa, por supuesto que es un... Páselo. Páselo. Sí, pero lo ejecuta en su máquina, ¿va? Y le pone, en lugar de 100, le pone 1000. Sí, muchos. Lo ejecutamos, a ver qué pasa. Entonces, tenemos declarado un apuntador de tipo file. A ese apuntador de tipo file le vamos a agregar lo que nos retorne la función fopen. Vamos a abrir un archivo
en modo lectura o en modo, no, queremos escribir. Entonces será archivo 1, le voy a llamar. Aquí el programador le va a llamar archivo 1.txt y va a ser en modo escritura. Ahí, en modo escritura. Le voy a decir al usuario que ingrese un texto. Printf. Ingresa un texto, ¿no? Ese texto lo voy a leer con gets. Cat va a ser una cadena de caracteres. Vamos a ponerle un tamaño grande de 100 o más. Eso es lo de menos. Ya lee el texto y una vez que termina de leer el texto, le voy a decir, una vez que termina de escribir el texto, lo vamos a guardar en el archivo .txt. En el archivo 1.txt. Entonces, pues voy a utilizar la función fpods para que me guarde toda la cadena así de una vez, en una sola instrucción. Recordarán que la función fpods, primero escribo el nombre de la cadena y luego el apuntador del archivo en donde quiero escribir. Una vez que ya escribí el texto que escribió el usuario, voy a cerrar ese archivo. Voy a cerrar ese archivo, ¿sí? Después, inmediatamente que lo cierro, lo voy a abrir. Esta vez en modo lectura. Y pues voy a decir que mientras el FOF de AP sea nulo, voy a leer el contenido del archivo. Entonces lo puedo leer palabra por palabra o toda la cadena, o como ustedes quieran. Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Palabra por palabra. Con scanf, voy a leer de AP. Y voy a leer, ¿qué hemos dicho? Una cadena. Y la voy a almacenar en cat. En cat, subíndice 1, 2, no, simplemente en cat. Inmediatamente que lo leo, lo voy a escribir en otro archivo. Entonces, voy a necesitar otro archivo. AP subíndice 2. Este AP subíndice 2 lo voy a abrir. Perdón, antes de eso le voy a pedir al usuario, dame el nombre del archivo. Dame el nombre del archivo. Y entonces, pues leo el nombre del archivo, lo voy a llamar arch. Y AP va a ser igual. Ahora sí, aquí sí voy a concatenar strcat. Voy a poner que fopen va a ser strcat de arch con txt. Y el segundo será en modo escritura. ¿Sí? Ahora sí, en cuanto voy leyendo, voy imprimiendo.
Voy imprimiendo CAS. Y listo. Ya con esto habré copiado el contenido de los archivos. Vamos a corregir errores. Dice que me falta un punto y coma aquí. Y aquí, que me falta la librería. strcat. Ah, me falta la otra librería. Y me falta aquí un punto y coma. Ah, y aquí también me falta un punto y coma. ¿Y esto qué hace aquí? Esto ya no iba. Yo creo que copié y pegué, ¿no? Me falta una llave, que es la de main. Ok. Ingresa un texto. Hola, ¿cómo estás? Dame el nombre del archivo. ¿Qué nombre quieren para el archivo? Saludo. Saludo. Listo. Entonces, ¿dónde está saludo? Ah, lo metí a la carpeta, creo. Aquí está, saludo txt. Nada más que me faltó ponerle que concatene con punto, ¿no? Punto txt, ahora sí. Entonces, hola, ¿cómo estás? Vamos a llamarle diferente, saludo 2. ¿Sí? Y entonces en la carpeta ya se encuentra saludo 2. Y se escribió, hola, ¿cómo estás? Ah, se debió haber escrito, hola, ¿cómo estás? No se escribió por la siguiente razón. Al momento de escribirlo, de copiar aquí, después de esto, no cerré el archivo. Entonces, por eso luego no se guarda lo que yo esté escribiendo. Hay que cerrar los archivos para que se guarden los cambios. Vamos a llamarlo saludo 3. Abrimos saludo 3. Y, ah, caray. Ah, caray. Vamos a ver por qué. Se abre, se concatena. Si lo está creando bien. Copia. Ah, es que aquí estoy copiando del mismo archivo, es decir, estoy imprimiendo en el archivo original, que sería archivo 1. Entonces, lo que he estado escribiendo se puso en archivo 1. Y yo lo quiero poner en el otro archivo, que se llama AP subíndice 2. Bueno, el apuntador es AP subíndice 2. Con esto ahora sí voy a copiar de lo que tiene un archivo al otro y le voy a poder dar nombre del archivo. Vamos a ponerle saludo 4. ¿Sí? Y entonces ya debe existir aquí saludo 4 con lo que escribí o que la canción. Saludo, pues es que no cerré AP subíndice 2, cerré AP subíndice 1. Quiero cerrar AP subíndice 2. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya en cuál voy? En saludo 5, ¿no? Seis, por si acaso. Ah, ya le puse 5. Alguien escribe en el chat. ¿A mí? Advertencia en la línea 20. Ah, por el null. Aquí, si no quiere ver esa advertencia, le puede poner 0. Ah, ya por fin terminó. Entonces, pues vamos a ver si ahora sí aquí está saludo 5. Y no me escribe, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no?
imprime en AP2, lee de AP1. Ah, porque aquí ya, ¿no? Ah, ya vi, porque aquí me falta AP subíndice 2, ¿sí? Para que este lo abra en modo escritura, que va a ser mi archivo destino, y este que es mi archivo origen, lo abra en modo lectura. Entonces me faltaba ahí ese número 2. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Saludo 6, ¿no? Ya no veo. Ahora sí, ya ni se tardó. Y es el 6. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Pero se imprimió sin espacios. Pues vamos a ponerle el espacio. Aquí, un espacio aquí. Vamos a borrar todos los saludos, a cerrar todos los saludos. Ya vamos en la versión 7. Hola, ¿cómo estás? Saludos 7. ¿Sí? Y entonces, saludos 7. Hola, ¿cómo estás? Entonces, les comentaba que este me copia. Primero abre el archivo. Le pone una cadena a ese archivo. Cierra el archivo. Después pide el nombre de un archivo nuevo. Ese archivo nuevo va a recibir la copia del primer archivo. Y además el usuario lo puede renombrar al archivo nuevo. Entonces aquí voy leyendo del archivo origen y voy copiando al archivo destino. ¿Sí? Más o menos así se copia los archivos, así más o menos los copia el sistema operativo. Abre el origen, le tenemos que dar el nombre al archivo destino y pues simplemente pasa la información. Más o menos. Habría una manera más fácil de hacerlo si primero pedimos el nombre del archivo y después leemos la información o le ingresamos la información del origen. Pero pues básicamente normalmente ya se tiene una información de un archivo origen. Lo que se hace es copiarla, abrir el archivo de lectura, la copia directamente al archivo escritura y listo, lo renombra y ya. Vamos a ver. Le falta 84%, ya son las 7. Yo creo que se las debo para la siguiente clase, ¿no? Profe, nada más Lastimosamente. una duda. ¿Mande usted? Desde C se puede programar abrir la consola porque un amigo tenía un virus que funcionaba así, abría la consola. Le abría la consola. ¿Cuál es el comando para abrir la consola? Solo CMD, ¿no? Solo CMD. En consola, si usted escribe CMD, abre la consola, supuestamente, ¿no? En el programa, si usted pone, vamos a quitar todo esto. O bueno, uno nuevo. Si usted pone... Ah, ya sé en cuál, en donde sí se... En este. Aquí vamos a poner. ¿Cuál es el comando para limpiar pantalla en consola? System CLS. Please, no. CLS sí. Ah, bueno, entonces nosotros aquí podremos poner CLS, ¿no? System CLS. ¿Y qué librería necesito? stdlib, tal vez. stdlib.h. Ay, 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 ay. ¿Qué? std. Y listo, ¿no? Me imprime, me limpia la pantalla. Si yo le pongo aquí CMD, se supone que me va a abrir una ventana, ¿no? Aquí está la ventana ya. ¿Sí? Nada más le pone System CMD y le abre una ventana.
Y luego, ¿qué más hacía el virus de su compañero, de su amigo? No, pues es que habría un montón de consolas, solo que me acuerdo de ese virus en particular porque no funcionaba con computadoras lentas, porque no procesaban todos los CMDs, entonces simplemente los podías cerrar. O sea que si lo metía a un ciclo for desde igual con 0 y menor que 10 y más, ¿le va a abrir 10 ventanas? Esa era mi duda, que ¿cómo se haría eso? Déjeme cerrar aquí. Hay uno igual, pero en vez de abrir la consola, lo que hace es abrirte un montón de pestañas de Chrome o de cualquier otra aplicación. Sí. Aquí no. Vamos a ver, si yo le pongo, por ejemplo, en CMD, le voy a poner prog.exe. Y supuestamente me va a abrir el programa prog.exe 10 veces. ¿Sí? Creo que más de 10 veces. ¿Por qué ya está infinito? Díganme ustedes, por favor. Miren, ¿Porque ahí no hay se una fue. manera de romperlo? ¿O? No. Lo que pasa es que aquí entra al ciclo for, ¿no? Y se invoca a sí mismo. Y regresa aquí y se invoca a sí mismo. Y llega aquí y se invoca a sí mismo. Y ya está infinitamente abriendo el programa. Vaya. ¿Sí? ¡Ciérrate! Ya. ¿Qué tal? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el exe del Chrome? ¿Será así? Chrome.exe. Ahí. No se reconoce, no se reconoce, no se reconoce. Pero si ustedes le ponen ahí, quizás investigan la ruta, ¿no? Y aquí le ponen toda la ruta C, 2 puntos, antidiagonal, no sé por dónde podría estar, user, Chrome. Les va a abrir la ventana del Chrome 10 veces. ¿Sí? No está tan difícil eso de los virus, ¿no? El que estábamos haciendo, eh, ya lo había hecho antes, pero ahora no sé qué le pasó, qué me faltó, o de qué no me acuerdo, pero sí lo que ocurría era que llenaba el archivo de nombres 1.txt, 2.txt, 3.txt. Pero en eso el Windows Defender entraba al quite y ya detenía el programa, porque veía que se estaban creando archivos así mediante un ciclo. Pero sí lo hacía. Ahorita no sé qué me faltó, voy a checar el video y ya les platico el jueves qué era lo que me faltó. ¿Va que va? Va. ¿Podría checar el grupo? Sí. Mandar una foto. Ándele, sí. Sí, cómo no. De todas maneras, voy a editar el video anterior para que no se pierda tanto el tiempo ahí, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Sí,